Hola, buenas tardes para todos. ¿Solo me pudieran confirmar si me escuchan y se ve mi presentación? Si se escucha, Anita, ya puedes iniciar la clase. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Pues bueno, yo soy Ana María Villatoro, R1, y pues hoy les voy a platicar acerca del agujero macular. Ok, vamos a iniciar hablando acerca de la definición. Se define como una abertura redonda del grosor completo en el centro foveal. En la mayoría de los casos se dice que es primario, es decir, que se debe a una atracción vitrofoveal anormal, y de esto pues voy a hablar más adelante. Hablando acerca de un poquito de historia, pues eh, describían que en 1869 fue escrita por primera vez y realmente se introdujo el término de agujero macular en 1900. A partir de ahí surgieron al inicio se creía que el origen podía ser degenerativo. Sin embargo, en el 1912 a 1924 ya se lo atribuyeron a un mecanismo de tracción vitreoretiniano. Y posteriormente, pues Kelly y Wendell realizaron la primera cirugía exitosa. Y posterior a esto, pues ya se realizaron clasificaciones acerca del agujero macular. Acerca de la epidemiología, habían varios estudios en los que se habían realizado, mencionaban la prevalencia, pero realmente este iba desde 1.7 a 17 por cada 100.000 personas. Sin embargo, también hablaban acerca de la incidencia y esta pues realmente era menos conocida y solo había un estudio que lo había realizado que era de 7.8 por cada 100.000 habitantes por año. En cambio, había una proporción entre mujeres a hombres de 3.3 a 1 y usualmente el 11.7% era bilateral. Acerca de la incidencia en el ojo contralateral, eh, bueno, sobre esto habían datos sobre la incidencia que variaban considerablemente. Acá hay un estudio, el primero, en el que indicaba que el 16.6% de los pacientes presentaban agujero macular en el ojo contralateral y este aumentaba a 36.8% cuando ese ojo presentaba un quiste foveal o una mancha amarilla central. No se producía agujero macular en el ojo contralateral cuando se desprendía el vitrio. Y después había otro estudio que mencionaba que la incidencia era de 13% a los 4 años, el 15.6% a los 5 años y el 7.6% a los 6 años. Acerca de los factores de riesgo, pues básicamente la edad mayor a 65 años y el sexo femenino son los únicos factores de riesgo sistémicos que eran relevantes que se habían identificado. Ahora, hablando acerca de la patogénesis, pues hablaba de algunas teorías. Al inicio, pues está la atracción vitromacular. La atracción vitromacular es causa de la formación del agujero macular, pero realmente esto se llegó a determinar hasta que llegó el OCT, porque antes era difícil visualizar de forma rutinaria. En 1952 se proporcionó evidencia histológica de una fuerte adherencia vitromacular a la forma. Ya se había sospechado desde tiempo atrás que la atracción bimacular era una causa de la formación de agujeros maculares, pero hasta que se llegó al OCT, pues se logró visualizar esto. Después había otra teoría que era la contracción de la corteza vítreo premacular. Acá en 1988 se propuso una nueva interpretación del papel del vitrio en la patogénesis del agujero macular. En ese también se propuso un nuevo sistema de estadificación donde iba desde el agujero inminente hasta el agujero de espesor completo. Y más adelante sugirió que la contracción tangencial de la membrana hialoidea posterior prefoveal resulta en el desprendimiento de los fotorreceptores centrales y luego en la apertura de la fovea. Aquí, pues, Gas, que era el investigador en ese momento, propuso
un abordaje quirúrgico que estaba diseñado para prevenir la evolución del agujero inminente hacia uno de espesor completo, y esto lo hacía mediante el desprendimiento o pues la disección de la hialoidea posterior. A continuación, pues una de las terceras teorías hablaba acerca del quiste foveal. Acá, pues, en 1950 se demostró histológicamente que un quiste foveal en el ojo contralateral de un ojo presentaba un agujero macular. Los quistes y los agujeros maculares idiopáticos formaban parte del mismo trastorno y describieron el papel del cuerpo vítreo en su formación. En 1995, dedujeron que la formación de un quiste foveal debido a la tracción vítrea era el primer paso en la formación de un agujero macular. Y en 1998, utilizando una fotografía con una lámpara de hendidura láser, se pudieron obtener imágenes directas de los quistes foveales que consideraron una condición preagujero. Esto se confirmó ese mismo año, en el 98, mediante un OCT que mostró por primera vez la corteza vítrea que estaba unida al techo de un quiste foveal, y ese quiste foveal pareció entonces ser un cambio inicial en las estructuras foveales que predisponen al riesgo de la progresión de un agujero macular. Entonces, continuando, pues hay ciertas etapas tempranas que se pueden presentar del desprendimiento vítreo posterior. Aquí se creía que el desprendimiento vítreo posterior se producía repentinamente tras un largo periodo de liquefacción del vitrio. Se formaban lagunas intravítreas y había erosión hialoidea posterior por una de estas lagunas, lo que hacía que permitiera que el vitrio liquefacto accediera repentinamente al espacio peritoneal. Sin embargo, pues contrariamente a esto, los estudios de OCT, como las observaciones ecográficas, establecieron que en individuos normales el proceso del desprendimiento vítreo posterior comienza gradualmente en el polo posterior, alrededor de la fovea, y ocurre relativamente temprano, pues mucho antes de lo que se creía, y sobre todo antes del desprendimiento del anillo de Weiss, que es lo que vemos en la imagen. Este aspecto también pues, se le conoce como una adherencia vitreomacular y es normal en el proceso del desprendimiento vitreoposterior. Las inserciones de la hialoidea posterior en el centro foveal y al disco óptico son las últimas en lograr liberarse. Y acá pues tenemos una imagen acerca de OCT, acerca de la adherencia vitreomacular y el trayecto vitreomacular, que son en ojos contralaterales que presentan agujeros maculares. Entonces, en la primera imagen observamos una adherencia vitreomacular de una fotografía de tomografía de coherencia óptica que pues va a demostrar la hialoidea posterior que está señalada con las flechas, que está ligeramente desprendida en la superficie macular, pero aún no está adherida a la fovea. La curvatura de las estructuras foveales restantes pues son normales. En la imagen que está al lado derecho, vamos a ver, se muestra como mayor detalle de la hialoidea posterior. Está en la flecha de color azul de la segunda imagen, en donde se ve como ya desprendida la superficie macular, excepto en el borde de la fosa foveal, que todavía está adherida. Y en la última, en el recuadro que aparece de último, que está acá, en ese se observa como un cambio en la curvatura foveal, que está interna en el punto de tracción, que está por la hialoidea posterior. Esto está como señalando la flechita roja. Y la zona elipsoide con la flecha amarilla está intacta, pero una pequeña sección de esta zona de interdigitación está desprendida, que es lo que vemos aquí en las flechas amarillas. Ahora acá, pues continuando, hay ciertos cambios tempranos que se van a observar en el tejido foveal. Basándonos en la observación de que en pacientes que presentan agujero macular, la OCT del otro ojo a menudo muestra desprendimiento del vitrio posterior que está alrededor de la fovea. Entonces,
ciertos investigadores encontraron que los casos con desprendimiento vitroperifoveal parcial, pero sin quiste foveal, tenían riesgo de desarrollar un agujero macular. Acá tenemos otra imagen en la que se ve la tracción vitromacular que sigue al ojo del agujero macular. Acá el desprendimiento es parcial de la hialidea posterior, que aún se adhiere al suelo foveal, pero crean dos pequeñas elevaciones que se muestran aquí, justo aquí en las flechitas azules. Y aquí en el recuadro que está de este lado, se ven detalles de la primera imagen, en donde se ve la elevación foveal de la zona elipsoide y la zona de interdigitación. Una estructura columnar hiperreactiva une las membranas limitante interna y externa. En este caso, pues el ojo era asintomático y la visión era de 20/20. Ahora, por último, acá tenemos otra imagen, pues de un OCT, en el que se puede detectar una ligera irregularidad focal de la curvatura interna del centro foveal, que está debido a la tracción ejercida por la hialoidea posterior. En otros casos, el suelo foveal se eleva por la atracción ejercida por la hialoidea posterior, pues que aún estuviera adherida a su centro. En la imagen vemos cómo se ve como una imagen de un quiste en la parte interna de la fobia, justo acá en el centro donde está el asterisco. Esto es debido a la atracción que está ejercida por la hialoidea posterior, incompletamente desprendida según se muestran las flechas. Sin embargo, acá en la imagen B tenemos, pues es la ampliación de la imagen anterior, pero que vemos que en el centro se muestra como divisiones en varios espacios como quísticos, por tabiques, y en donde la zona elipsoide está intacta, pero la zona de interdigitación está elevada en el centro foveal. Hablando acerca del cuadro clínico, cómo nos va a, qué es lo que va a consultar el paciente, y usualmente inician como con una visión borrosa, pueden indicar que ven como un punto oscuro, una mancha oscura en el centro, pues es a lo que le llamamos escotoma central. Puedes tener dificultad para leer o distinguir detalles, o pueden presentarse como metamorfopsias, pues que no es más que la distorsión visual en que las líneas rectas se perciben como onduladas, tal y como vemos en la imagen superior. Y para esto también podemos utilizar la regía de Amsler como prueba diagnóstica ante estos pacientes. Okay. Ahora, a continuación, acerca de la clasificación del agujero macular. Ok, para esto hay como cierta historia. En 1988 hubo una clasificación de gas que proporcionó, se basó en la astrología y se actualizó posteriormente en 1995. Aquí él describía 4 estadios. En el estadio 1 era un agujero macular inminente. En el estadio 2 describió un defecto retiniano excéntrico que estaba ovalado, como indicaban que tenía como una forma de media luna o de herradura en el borde del anillo amarillo. Y en el estadio 3 era un defecto retiniano redondo, central, que tenía más de 400 micras de diámetro. Tenía un borde de retina elevado con o sin pseudo-opérculo prefoveolar y sin anillo de Weiss. Esto era como inicialmente. Sin embargo, ya cuando llega el OCT, se ha reemplazado en la oftalmoscopía para el diagnóstico del agujero macular, y pues se propusieron una nueva clasificación que está basada tanto en el diámetro del agujero macular como en el estado de la inserción vítrea en el borde del agujero. Entonces, hay un sistema de clasificación de agujeros maculares que incluye de espesor completo, que está basado en el OCT, basado en el tamaño del agujero o la presencia o ausencia de tracción vítrea. Acá en la tabla tenemos como la comparación de ambas. Está la clasificación de gas y la clasificación como internacional.
En la internacional, por ejemplo, al primer estadio que para gas era de cero, acá era una adhesión vitromacular. En el estadio 1, que para gas era como un agujero macular inminente, acá se hablaba de una tracción vitromacular. En el estadio 2 pues, era un agujero pequeño y aquí el sistema internacional lo clasifica como pequeño o mediano, pero acá pues es pequeño cuando tiene medidas menores a 250 micras y va a ser mediano cuando tiene más de 250 micras a menos de 400 micras. Acá puede presentarse con tracción vitromacular y es a lo que llamamos un agujero macular de espesor completo. En el estadio 3 para gas era como un agujero grande y acá pues se clasifica como un agujero medio o largo que también tiene una tracción vitromacular en el que va a medir más de 400 micras. Y por último, en el estadio 4, pues allá era como un agujero macular de espesor completo con daño vitrio posterior. Sin embargo, en la clasificación internacional podría ser cualquiera de los agujeros que habíamos mencionado, pequeño, mediano, largo, de espesor completo, pero acá no había tracción vitromacular. Y esa es como una tabla comparativa de ambas clasificaciones. Para repasarlo así como rápidamente, hay otra clasificación. Bueno, antes de eso, es importante que tomemos en cuenta cómo realizar la medición del diámetro del agujero macular. Usualmente el tamaño de la apertura se va a medir utilizando la función del calibrador que está en los dispositivos de OCT. El ancho mínimo del agujero se va a medir en el punto que está más estrecho del agujero en la retina media. Hay muchísimos métodos para esto. Sin embargo, pues como práctico, el ancho mínimo del agujero tiende a ser el estándar. Entonces, hay ciertas etapas que se pueden medir mediante OCT acerca de la formación del agujero macular idiopático. Entonces, iniciamos aquí en el primer estadio, es el estadio 0 o premacular. Acá tenemos la imagen. Esto ocurre cuando se desarrolla un desprendimiento del vitrio posterior con inserción foveal persistente. Se pueden observar una pérdida sutil de la depresión foveal y la agudeza visual generalmente pues no va a estar afectada. La mayoría de estos agujeros en etapa 0 no progresan a etapas más avanzadas y en esta etapa representa como una adhesión vitromacular. Posteriormente está el agujero macular en estadio 1 o un agujero macular inminente, que usualmente se clasifica como estadio 1A, estadio 1B. Acá pues suele causar ciertos síntomas visuales como metamorfosias o disminución de la visión central, generalmente hasta un rango de agudeza visual entre 20/25 a 20/60. Hay hallazgos característicos como una pequeña mancha amarilla en el estadio 1A o un anillo amarillo en la fobia que está en el estadio 1B. En el examen de OCT, pues se va a revelar que un agujero en estadio 1A es un pseudoquiste foveal o una división horizontal, que es a lo que le llamamos esquisis. Esta está asociada con la tracción vítrea en el centro foveal. Ahora, en el estadio 1B, esto va a indicar una ruptura de la fobia externa, cuyos márgenes constituyen el anillo amarillo que se observa clínicamente. La resolución espontánea de un agujero en estadio 1 ocurre en aproximadamente 90% de los casos sin membrana epirretiniana. Ahora acá hay un agujero macular en estadio 2. El agujero macular temprano de espesor completo o que tiene un diámetro que es menos de 400 micras. Pues a medida que se va desarrollando una rotura por tracción en el techo de la capa interna de un pseudoquiste foveal, la esquisis foveal progresa a una deficiencia de un espesor completo. La progresión al estadio 2 se va a acompañar usualmente de mayor disminución de la agudeza visual y en el OCT se va a demostrar un defecto de espesor completo
y la inserción continua de la hialoidea posterior en el centro foveal. En este estadio se va a representar el síndrome de tracción vitreomacular con un agujero macular de tamaño pequeño o mediano. Ahora está el agujero macular en estadio 3, o también llamado agujero completamente desarrollado, que tiene más de 400 micras. Este está típicamente rodeado por un borde de retina engrosada y desprendida. La agudeza visual varía ampliamente. La hialoidea posterior permanece unida a la cabeza del nervio óptico, pero está separada de la fovea. Se puede observar un opérculo suspendido por la hialoidea posterior sobre el agujero. Y en el OCT, este estadio se representa como un agujero macular grande sin tracción vitreomacular. Y ahora, por último, tenemos el agujero macular en estadio 4, o también agujero macular completamente desarrollado con un desprendimiento vitreoposterior completo. Acá, pues, un agujero macular que está completamente desarrollado, que va a presenta la presencia de un anillo de Weiss. En el OCT, este estadio se va a representar como un agujero macular grande, sin tracción vitreomacular. Acá me compartían este artículo que habla acerca de la clasificación quirúrgica para agujeros maculares. Acá pues se proponía una clasificación quirúrgica que está actualizada para agujeros maculares que son grandes, basada en una revisión sistemática de nuevos tratamientos. Aquí pues incluían técnicas quirúrgicas como el peeling de la membrana limitante interna, el colgajo de la membrana limitante interna, una hidrodisección macular, el injerto de membrana amniótica y el trasplante autólogo de retina. Aquí demostraron la utilidad potencial de una nueva clasificación quirúrgica para agujeros maculares que son grandes, y se propuso como marcadores según el OCT para su uso en la práctica clínica. Entonces, acá lo clasificaban como grandes, que van de más de 400 micras a menos de 550 micras, extra grandes, que van de 550 a 800 micras, extra grande, que van de más de 800 micras a menos de 1000 micras, y gigantes, más de 1000 micras. Acá sugerían que los agujeros, en este artículo, que los agujeros grandes y extra grandes pueden tratarse con gran éxito con la técnica de peeling de la membrana limitante interna o el colgajo de la membrana limitante interna. Y eso es como otra clasificación para agujeros que son pues más de 400 micras. Hablando rápidamente, pues tenemos que tomar en cuenta ciertos diagnósticos diferenciales. Aquí está el agujero macular lamelar. Este pues término se acuñó en 1975 y se caracteriza por una lesión macular que es resultante de la apertura del quiste central de un edema macular cistoide. Se va a diferenciar de los agujeros maculares de espesor completo porque aquí rara vez son redondos, sino son bilobulados o trilobulados, como lo vemos en la imagen. En el centro suele ser rojizo, pero en el borde es más delgado, mientras que en los agujeros maculares de espesor completo, este va a ser grueso y elevado. El término de agujero lamelar se utilizó para describir tanto la etapa final de un edema macular cistoide. Otro diagnóstico diferencial podrían ser los pseudoagujeros maculares. Este fue acuñado por primera vez en 1976. Esto lo designaban para una imagen que era centrofoveal redondeada, observada en la oftalmoscopía, que se debía a la contracción centrípeta de una membrana retiniana. En esta, la contracción inducía la verticalización del borde de la fosa foveal. La visión podía permanecer relativamente buena y no había microescotomas. Hablando acerca de agujeros maculares secundarios, podíamos tener primero un traumatismo orbitario. Usualmente estos agujeros maculares generalmente ocurrían en niños o en adultos jóvenes, usualmente o se presentaban con mayor frecuencia en hombres,
después de accidentes de trabajo o durante juegos con pelota. Acá se veía una compresión axial repentina del ojo que resulta de una expansión ecuatorial y una ruptura retiniana de la fovea. El agujero puede combinarse con otras lesiones del fondo de ojo, como una ruptura coroidea o de la membrana de Bruch, conmoción retiniana o roturas periféricas. El pronóstico visual realmente depende no solo del cierre del agujero, sino también de la topografía de las otras lesiones. La cirugía en estos casos suele tener éxito, pero un agujero macular traumático a veces también puede cerrarse espontáneamente en las primeras semanas de la aparición. Aquí en las imágenes observamos una fotografía color de fondo de ojo que muestra el agujero macular y en la parte superior del polo posterior una zona como grisácea que es resultante del traumatismo. En la imagen B tenemos una imagen con autofluorescencia del mismo caso que en la parte superior del polo posterior vemos una hipoautofluorescencia profunda debido al daño del epitelio pigmentario de la retina, así como la pérdida de fotorreceptores de la zona contusa. En la línea que vemos aquí, en la línea vertical, va a indicar la orientación de la tomografía de la coherencia óptica. Ahora, pues otro causa de agujero macular secundario es la miopía alta. Acá, pues los agujeros maculares son una de las principales complicaciones de la miopía alta, junto con estafilomas posteriores y la atrofia coroidea. Su patogénesis puede ser diferente a la de los ojos no miopes, porque la corteza vítrea a menudo va a permanecer adherida a la superficie retiniana. Algunos de estos agujeros maculares ocurren después de una disminución progresiva de la visión debido al empeoramiento de la fobioquisis. Hay otros que pueden ser asintomáticos y solo pueden revelarse mediante un examen de OCT o de fondo de ojo. El pronóstico usualmente posoperatorio, anatómico y visual para este tipo de agujero macular en la miopía alta, pues son de los peores a comparación de un agujero macular idiopático. Hay algunas otras causas que son muy raras, pero que pues se han descrito que pueden causar un agujero macular secundario. Las más significativas tenemos en esta tabla se describen, que es el síndrome de Alport, la enfermedad de Behçet, distrofia macular de Best, enfermedad por arañazo de gato, pueden ser drusas, lesión por descarga eléctrica, endoftalmitis, perdón, fúngica, lesión por puntero láser, telangiectasia macular tipo 2, también por lesión láser por JAM, macroaneurismas arteriales retinianos, puede ser por una retinosis pigmentaria, una enfermedad de Stargardt, sífilis, por vitrectomía, por la enfermedad de Bon-Koyanagi-Harada o por una retinosquisis juvenil que está ligada al cromosoma X. Y ya para ir finalizando, pues acerca del tratamiento, usualmente el tratamiento está basado en el estadio en el que se encuentra el agujero macular. Cuando hablamos de un estadio 1, usualmente el 50% va a resolver tras la separación vitrofoveolar espontánea, pero también tenemos una vitrolisis farmacológica que se realiza con ocriplasmina. Esta está usualmente indicado en fases iniciales. A partir del estadio 2 en adelante, pues se sugieren cirugías. Entre estas, pues voy a mencionarlas adelante, sin embargo, antes de eso debemos de tomar en cuenta que se puede realizar un taponamiento con gas. Usualmente la función de la vitrectomía es permitir que con maniobras como el desprendimiento de la membrana epirretiniana o la de membrana limitante interna, se deje como un espacio para que permita entrar al gas. El papel del gas en este tipo de cirugías es el cierre del agujero macular. Sin embargo, también hablaba de que era más probable de que la burbuja de gas actúe primero deshidratando el borde del edificio y luego impidiendo que las corrientes de fluido obstaculicen el proceso de cicatrización.
Cuando realizamos la cirugía de agujero macular, se usan diferentes tipos de gases intraoculares. Entre estos tenemos el C3F8, que es el perfluoropropano. También está el C2F6 o el SF6, que es el hexafluoruro de azufre, o también podemos utilizar aire. Usualmente en orificios grandes, que son más de 400 micras, un taponamiento de gas es eficaz y casi usualmente se dice que es obligatorio porque obtiene una tasa de éxito que es mayor al 90%. En el libro de Ryan, pues mencionaba el uso del aceite de silicona, que usualmente era para evitar la necesidad de el posicionamiento de los pacientes que pues no podían como mantener la posición boca abajo, y también en casos de que permitían el transporte aéreo después de la cirugía, o para que nos aseguráramos que tuviéramos un tamponamiento prolongado en caso de que se hubiera hecho una cirugía inicial y esta hubiera fracasado. Usualmente también recomendaba que este uso de aceite de silicona en estos casos debe ser usarse con moderación. Posteriormente también se menciona la cromovitrectomía. Pues acá se refiere a la aplicación de tintes durante una vitrectomía. Cuando se realiza una cirugía ocular, se van a utilizar con el fin de mejorar la visualización de las estructuras como la membrana limitante interna y la membrana epirretiniana. Pueden ser colorantes como verde de indocianina, el azul brillante y el azul tripán. El verde de indocianina pues, fue introducido en el año 2000, tiene una afinidad selectiva por la membrana limitante interna, sin embargo tiene una posible toxicidad por la retina, por lo que solo se debe usar en concentraciones muy, muy bajas, que van casi desde el 0.025 a 0.05%. Y se recomienda usarlo durante tiempos cortos de exposición y cuando realmente no se puedan usar otros tintes. Después está el azul de tripán. En este va a tener la membrana epirretiniana, pero no la membrana limitante interna. Se puede mezclar isovolumétricamente con glucosa al 10% para crear como un azul de tripán más denso que cae sobre el polo posterior y da como resultado una tinción aceptable después de un contacto de 2 minutos. Acá no se han mostrado signos de toxicidad para el EPR ni para tejido neuronal. Y por último tenemos el azul brillante, que tiene una afinidad selectiva por la membrana limitante interna y proporciona una buena tinción en una solución isoosmolar, más o menos al 0.025%. Ahora sí, hablando directamente acerca de las cirugías, pues acá se mencionaba primero el desprendimiento de la hialoidea posterior. Esta se ha utilizado pues varias como herramientas para esta separación, que van desde una cánula de aspiración con una punta rígida o una punta blanda, o una hoja microvitrio retiniana. También se pueden utilizar forceps de aspiración. Sin embargo, la que es como más utilizada es la sonda vítrea. Estas sondas van desde 25 a 27G, que tienen un puerto de aspiración más estrecho y cercano a la punta de la sonda. Son mucho más efectivas para la aspiración firme y el desprendimiento de la hialoidea posterior. La aspiración directa, como vemos en las imágenes, de las fibras vítreas unidas al anillo de Weiss parece ser como la forma más efectiva para levantar esto en bloque y vamos a codificar gradualmente su desprendimiento. Acá los pasos se demuestran en las imágenes donde se ve el desprendimiento del anillo de Weiss por aspiración sobre el disco óptico en la sonda de la imagen C. Se ve una ampliación del desprendimiento vítreo mediante el ejercicio gradual de tracción sobre la hialoidea posterior mediante la aspiración con la sonda vítrea. También tenemos el pelín de la membrana epirretiniana o también llamada proliferación. Esto es cuando está presente la membrana epirretiniana alrededor del orificio
y esta debe desprenderse. Suelen ser amarillas, blandas y friables. Se pueden eliminar cepillando la superficie de la retina o con forceps. Esta se adhiere firmemente al borde del orificio y si se utiliza un tinte que tiñe la membrana limitante interna, como el azul de brillante que habíamos mencionado, antes de retirar la membrana epirretiniana, pues esta no se va a teñir y va a aparecer como un negativo en la superficie de la membrana limitante interna. Y ya por último tenemos el desprendimiento de la membrana limitante interna. Este pues se utiliza como un método para mejorar la tasa de cierre del agujero macular. Fue escrito por primera vez en 1997 y se utilizan pinzas de agarre para pellizcar y desgarrar el colgajo de la membrana limitante interna que roza las fibras del nervio. Y a continuación se va a iniciar a despegar con un movimiento como circular, creando así una maculorexis. Acá, para mejorar su estabilidad en el agujero macular, se prefiere un colgajo adherido alrededor del borde del agujero y el desprendimiento de la membrana limitante interna aumenta significativamente la tasa de éxito en agujeros maculares que son más grandes a 400 micras. Acá tengo una imagen, perdón, un video, pero creo que lo voy a compartir, perdón, desde acá. Listo. Acá está un video acerca de del peeling de la membrana limitante interna para tener como una idea más clara. Aquí hicieron la tinción con azul brillante. Y se inicia el peeling de la membrana limitante interna. Y ahí es cuando como vemos como está como agarrando o pellizcando para desgarrar el colgajo. Y ahí es como se inicia a hacer como la maculorexis. Y vemos cómo lo va rotando, o haciéndolo de forma circular, y se va justo al borde del agujero. Y continúa siempre de forma circular. Y por último realizan el intercambio. Y pues ese es el OCT posoperatorio a los 21 días del paciente. Ok, entonces ya solo para finalizar la presentación, hablando solo sobre el pronóstico de estos pacientes, usualmente la tasa de éxito para las cirugías del agujero macular van a depender del diámetro del orificio. La tasa de cierre fue el 92% para agujeros que son menores de 100 micras, del 56% en agujeros de 400 micras a más. Y en agujeros maculares que se habían cerrado espontáneamente, el diámetro medio del orificio fue de menos de 200 micras. Mis referencias bibliográficas fue el libro de Retina de Ryan y utilicé algunas partes de los libros de la academia. Y para finalizar, solo una frase de una de mis películas favoritas, que es: si crees que puedes, entonces podrás, de la película de Mulan. No sé si alguien tiene algún comentario. Gracias, Anita, por tu clase.
No sé si de pronto alguien puede responder cómo podemos diferenciar un pseudoagujero macular, ¿verdad? A un agujero macular en el OCT. Por la afectación de las capas externas. Ajá, ¿algo más? Bueno, ahí les dejo como la interrogante para que lo investiguemos un poquito mejor. No sé si tienen alguna duda o pregunta, o No. si hay otra clase a continuación, o si Diego quiere aportar algo. Nada más para agregar, también le faltó una clasificación que es muy especial. Hay que saber la clasificación de gas y la clasificación de BMT, que es de Vitreomacular Traction. Y nada más. Y hay un tratamiento que se llama ocriplasmina, que se puede colocar, pero es en agujeros maculares donde no haya tracción vitreomacular. Ok, gracias por el aporte. ¿Alguna duda o pregunta? Y disculpen el ruido, lo que pasa es que estoy aquí en el parqueo del sótano. ¿Tenían programada el día de hoy alguna otra clase?